Welcome everybody, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre dos maneras de crear oraciones en el tiempo futuro en inglés. La primera manera es usando el auxiliar will. Esa palabrita crea oraciones en el tiempo futuro y más adelante vamos a ver ejemplos. La segunda manera es usando el gerundio de to go. To go quiere decir ir, to go. En presente, para los pronombres I, you, we y they, vamos a usar go. Y para los pronombres he, she, it, vamos a usar goes. En pasado es went. Para todos los pronombres. Y el gerundio es going. Para todos los pronombres también. Este video es el video número 6 de la serie que estamos haciendo para aprender inglés desde cero. En los videos anteriores hemos visto oraciones en el presente y en el pasado, y también hemos hecho oraciones en los tiempos continuos. Hoy vamos a ver cómo crear oraciones en tiempo futuro. En tiempo presente podemos decir I eat an apple. ¿Recuerdan qué significa eso? I eat an apple. Yo como una manzana. I eat an apple. ¿Cómo decimos la oración en pasado? El verbo eat cambia a ate. I ate an apple. I ate an apple. Comí una manzana. I ate an apple. Estas oraciones ya las vimos en los videos anteriores, así que si no los han visto, les dejo los enlaces en la descripción. ¿Cómo diría estoy comiendo una manzana? Ahí vamos a usar la combinación del verbo to be con el gerundio. I'm eating. Estoy comiendo. An apple. I'm eating an apple. ¿Y cómo diría la oración en pasado? Estaba comiendo una manzana. I was eating. Estaba comiendo. I was eating an apple. Muy bien, entonces, ¿cómo decimos comeré una manzana? Aquí es en donde entra el auxiliar will. Vamos a empezar con el pronombre o el sujeto, I. Después colocamos el auxiliar will, I will. Eso crea la oración en futuro. Y después va el verbo principal, que en este caso es eat. I will eat. Yo comeré. I will eat. An apple. I will eat an apple. Muy bien, para preguntar, ¿comerás una manzana? Vamos a usar el auxiliar will para crear la pregunta. Y va primero. Will you eat? Todo eso quiere decir, ¿comerás? An apple? Will you eat an apple? En la oración afirmativa vemos el sujeto, después el verbo will, seguido por el verbo principal en su forma base, es decir, no tiene to, y el complemento. Para crear la pregunta vamos a colocar will primero, después el sujeto, después el verbo en su forma base y el complemento. Y para crear la negación, por ejemplo, para decir no comeré una manzana, vamos a usar la palabra not, igual como la usamos con el verbo to be. Entonces la oración se convierte I will not eat an apple. I will not eat an apple. Recuerden que al principio les mencioné que las estructuras entre los verbos auxiliares son similares. Will siempre es un verbo auxiliar, entonces estas estructuras siempre son igual. Si quiero decir trabajaré mañana, ¿cómo sería? Empezamos con el pronombre I, seguimos con el verbo auxiliar will. ¿Cómo se dice trabajar? Work. ¿Y mañana? Tomorrow. I will work tomorrow. ¿Y cómo diríamos no trabajaré mañana? Vamos a empezar con el sujeto, el pronombre I. Después continuamos con will, la palabra not y work. I will not work tomorrow. Si estamos hablando de la tercera persona, por ejemplo, él trabajará mañana. ¿Cómo se dice él? He. Seguimos con la palabra will, he will. Y work en su forma base. No lleva S. He will work tomorrow. Él trabajará mañana. He will work tomorrow. Lo mismo con she.
She will work tomorrow. Ella trabajará mañana. She will work tomorrow. ¿Cómo diríamos la oración en presente? Ella trabaja hoy. Ella es she y trabaja works. She works. Y hoy, today. She works today. She works today. Aquí no hay ningún verbo auxiliar, no hay nada más en esta oración, es simplemente el verbo trabajar, entonces lo tenemos que conjugar a la persona, she. Por eso vamos a agregar la S, she works. She works today. Ella trabaja hoy. ¿Cómo preguntaríamos, ¿trabajará ella mañana? ¿Cómo empezamos la oración? Con el verbo auxiliar, will. Will. Después, el sujeto, en este caso ella, she. ¿Y cómo se dice trabaja? Work. Will she work? ¿Y mañana? Tomorrow. Will she work tomorrow? Will she work tomorrow? Work no lleva S. Anteriormente mencioné que no podemos usar dos verbos auxiliares, por ejemplo, cuando vimos oraciones con el verbo to be y el auxiliar do. No podemos combinarlos. Aquí de nuevo no podemos combinar will con el auxiliar do. Y tampoco no podemos combinarlo con el verbo to be cuando se está usando como auxiliar. Muy bien, solo recuerden las estructuras. Ustedes pueden seguir practicando con las oraciones que ya vimos anteriormente y tratar de cambiarlas al futuro. Cuando will se junta con los pronombres, también se pueden crear contracciones. I will se convierte en I'll. I'll. You will. You'll. You'll. We will. 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 They will, they'll, they'll. He will, he'll, he'll. She will, she'll, she'll. It will, it'll, it'll. Entonces, en vez de decir I will eat an apple, podemos decir I'll eat an apple. I'll eat an apple. Suena un poco más natural. I'll eat an apple. En vez de decir he will work tomorrow, podemos decir he'll work tomorrow. He'll work tomorrow. Para decir will not, usando la negación will not, también tiene una contracción que es won't. Won't. Entonces, en vez de decir I will not eat an apple, podemos decir I won't eat an apple. I won't eat an apple. I won't eat an apple. Y won't funciona con todos los pronombres. I won't, you won't, we won't, they won't, he won't, she won't, it won't. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el verbo to go, que quiere decir ir. Para eso también voy a introducir la palabra to, que es una preposición que quiere decir a, to. Si quiero decir yo voy a la tienda, empezamos con el pronombre I. Voy es go, I go. A, vamos a usar esa palabrita to, y la tienda es the store. I go to the store. I go to the store. ¿Cómo diría ella va a la farmacia? ¿Cómo se dice ella? She. ¿Y recuerda cómo conjugar to go para ella? Goes. She goes. To the, a, la. ¿Y cómo se dice farmacia? Pharmacy. She goes to the pharmacy. She goes to the pharmacy. Ella va a la farmacia. ¿Cómo diríamos nosotros vamos a la iglesia? ¿Cómo se dice nosotros? We go, vamos. A la es to the. ¿Y cómo se dice iglesia? Church. We go to the church. We go to the church. La estructura es muy similar a como vimos los verbos to eat y to work, solo que vamos a usar to go. Para usar go en pasado es went. Entonces, ¿cómo diría fuimos al museo? ¿Cómo se dice nosotros o nosotras? We. Y fuimos es went. We went. Al museo es to the museum. To the museum. We went to the museum. We went to the museum. ¿Y cómo diría iré a la biblioteca? ¿Cómo se dice yo iré? Vamos a usar el verbo auxiliar will.
I will go to the library. I will go to the library. I will go to the library. O si usamos la contracción es I'll go to the library. ¿Cómo diría ellos irán al banco? ¿Cómo se dice ellos? They. They. Después vamos a colocar el auxiliar will y el verbo go. They will go. They will go. ¿Cómo se dice al banco? To the bank. To the bank. They will go to the bank. O usando la contracción es they'll go to the bank. They'll go to the bank. De nuevo aquí la estructura es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente con los verbos to eat o to work. La segunda manera de hablar sobre el futuro es usar to be going to. Estar yendo a. To be going to. Y ese es el tiempo continuo. Usamos la combinación del verbo to be conjugado a la persona correcta y el gerundio de to go, que es going. En inglés es tan común esa combinación que se traduce más como yo voy o tú vas, no tanto como estoy yendo. Pero por ejemplo, en vez de decir they will go to the bank, podemos decir they are going to the bank. They are going to the bank. Literalmente se traduce a ellos están yendo al banco, pero comúnmente se usa como ellos van al banco. ¿Cómo se dice ella comerá una manzana? Es el futuro simple, así que vamos a usar will. ¿Cómo se dice ella? She. Después sigue el verbo auxiliar will, seguido por el verbo principal, eat. She will eat. She will eat an apple. She will eat an apple. ¿Y cómo podemos usar going para hablar sobre el futuro en una oración similar? Igual vamos a empezar con el pronombre she, después sigue el verbo to be. Con she vamos a usar is del verbo to be. Going, la palabra en ing, to eat an apple. She is going to eat an apple. Ella va a comer una manzana. Usando contracciones podemos decir she's going to eat an apple. She's going to eat an apple. ¿Cómo podemos decir tú vas a trabajar mañana? ¿Cómo se dice tú? You. Después sigue el verbo to be, que en este caso es are, conjugado a you. El verbo en ing, going. ¿Cómo se dice trabajar? To work. To work. ¿Y mañana? Tomorrow. You are going to work tomorrow. O usando la contracción es you're going to work tomorrow. Para decir tú trabajarás mañana, vamos a usar el auxiliar will porque es el futuro simple. You will work tomorrow. You will work tomorrow. Entonces, ¿cuándo usamos will y cuándo usamos be going to? A veces se pueden intercambiar, pero will se utiliza más para decisiones inmediatas, ofrecimientos y predicciones basadas en opiniones, mientras que be going to se usa para planes ya decididos y predicciones basadas en evidencia. Más adelante vamos a seguir practicando con ambas estructuras. Así como hacemos para formar oraciones afirmativas usando will y be going to, también podemos hacer negaciones y preguntas. Por ejemplo, she will eat an apple. Para negar, solamente vamos a colocar la palabra not después de will. She will not eat an apple. Y para hacer la pregunta, vamos a colocar will primero, después el pronombre. Will she eat an apple? Will she eat an apple? Cuando usamos going to, por ejemplo, she's going to eat an apple, para negar colocamos la palabra not después de is. She is not going to eat an apple. She is not going to eat an apple. Ella no va a comer una manzana. Y para hacer una pregunta, colocamos el verbo to be primero. Is she going to eat an apple? ¿Va a comer una manzana ella? Is she going to eat an apple? Estas estructuras ya las vimos anteriormente. Simplemente estamos cambiando algunas palabras. Ahora, para responder estas preguntas, como vimos con el verbo to be al principio, cuando preguntamos ¿Is she going to eat an apple? Podemos contestar con yes, she is, o no, she isn't, no, she isn't. Estamos usando el verbo to be, así que lo podemos usar para respuestas cortas también. Cuando usamos el verbo auxiliar will, por ejemplo, will she eat an apple? La estructura es muy similar al verbo to be,
pero vamos a usar will en vez del verbo to be. Will she eat an apple? Yes, she will. Sí lo hará. O no, she will not. O podemos usar la contracción. No, she won't. Y así es para todos los pronombres. Yes, I will. Yes, you will. Yes, we will. Yes, they will. Yes, he will. Yes, she will. Yes, it will. O no, I won't. No, you won't. No, we won't. No, they won't. No, he won't. No, she won't. No, it won't. De nuevo, won't, will not es igual para todos los pronombres. Y así sencillamente pueden responder con una respuesta corta a los dos tipos de preguntas. Aquí no estamos viendo el auxiliar do como ya vimos en una clase anterior, así que no vamos a responder con ese auxiliar. Vamos a usar lo que ya está en las preguntas, los vamos a usar en las respuestas. Bueno, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Aquí les dejo este próximo video para seguir aprendiendo inglés. Hasta la próxima.